Temprano mencionábamos que teníamos aún que para hablar del tema del caso, del llamado caso Banco Mundial, caso Römer o como queramos llamarlo, teníamos un invitado. Está con nosotros Ricardo Rainieri, que fue director ejecutivo alterno del Grupo Banco Mundial entre el año 2012 y el año 2014. Ricardo, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás. Muy buenos días, Matías. Gracias por la invitación para venir a hablar sobre este tema. Pienso que es tremendamente importante. A esta altura es un papelón. Un papelón. Y lamentable que tengamos que interrumpir, digamos, la visita del Papa para hablar sobre esta situación tan desagradable que ha afectado a Chile. Que en un momento se pensó que era un complot político, un organismo técnico, un organismo orientado a cosas totalmente distintas, que haya estado al servicio, para algunos, de casi de la desestabilización y manipulación de cifras para intervenir en la elección presidencial. Se llegó a decir eso. Entonces, claro que lo era grave. Lo que pasa es que terminó siendo un guatapique esa acusación, ¿no es cierto? Así es. Yo creo que usando las palabras elegantes del Banco Mundial, yo creo que fueron tremendamente desafortunadas. Las expresiones de su economista jefe Paul Romer en el Wall Street Journal. Lo lamentable es que esto no fue solo una conversación de pasillo, sino que Paul Romer pidió una entrevista en el Banco Mundial o fue contactado con una entrevista, digamos, del Wall Street Journal, donde hizo estas aseveraciones que levantaron un manto de duda respecto de la integridad con la cual se elabora el informe Doing Business. Cuando yo escuché la noticia realmente me sorprendí, conociendo el Banco Mundial, conociendo muy bien cómo se elabora el informe Doing Business, la gente que trabaja ahí. En el mismo banco hay un equipo de más de 40 personas que está involucrada en la elaboración de este informe, más toda la gente que está en cada uno de los 190 países que se consideran en este análisis, a lo que hay que sumar todos los ojos que están puestos sobre este informe. El Doing Business es el informe que es más leído y más bajado de la página web del Banco Mundial. Es un informe que genera mucha expectativa porque ciertamente a los países les interesa mucho saber cómo salen evaluados en este ranking en una competencia sana por mejorar los ambientes de negocio de las distintas economías. Entonces las opiniones de Romer, que llega al Banco Mundial el año 2016, con posterioridad al proceso de revisión metodológico al cual fue sometido el Doing Business, fueron sorprendentes y generaron generaron un terremoto dentro del banco y ciertamente en el país, levantando sospechas de que hubiese habido aquí una manipulación, una confabulación a nivel internacional para de alguna manera afectar el ranking de Chile durante el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Los gobiernos han sido permanentemente informados de los cambios metodológicos a los cuales es sometido el Doing Business. El Doing Business inició un proceso de revisión metodológica con motivo de su 10º aniversario en el año 2012 con la llegada del nuevo presidente del Banco Mundial en ese momento, Jim Kim, quien convoca a un panel de expertos de 11 personas, un panel de 11 expertos internacionales liderados por Trevor Manuel, quien fue ministro de Finanzas de Sudáfrica durante el gobierno de Nelson Mandela. Y este panel, después de meses de trabajo y después de estar en un proceso de permanente diálogo con el staff, con el equipo del banco, hace recomendaciones de mejoras metodológicas. Estas recomendaciones son recibidas por el banco, son analizadas, conversadas internamente en el banco, conversadas con el directorio del banco, donde hay que entender que el Banco Mundial tiene dueños, y esos dueños son los países. Podríamos reflejarlo como una sociedad por acciones, y los países tienen acciones de ese banco y eso les da derecho a designar representantes en el banco. Y hay un diálogo permanente con ese directorio, con los representantes de los países, hay un diálogo permanente con los ministerios de Hacienda, con los ministerios de Economía y cualquier otro ministerio y organismo del Estado que de alguna manera esté involucrado en las actividades del banco. Y este proceso culmina con estas recomendaciones
¿ya?, que se implementan de manera gradual en los informes del Doing Business del año 2015 y 2016. Y cuando uno revisa esos informes dice explícitamente, se están incorporando estas modificaciones que fueron parte de las recomendaciones. Ahora, dentro de las modificaciones... Pero en ese sentido, Ricardo, pero hay, importante entender, y vamos a recomendaciones, pero yo quiero quedarme en un punto anterior. Porque, a ver, Römer hace unas declaraciones que uno, si la mira desde la buena intención, puede decir, mira, lo que está diciendo Römer es que el índice podría ser perfeccionado, que algunas de las modificaciones le quedaron bien, y por ejemplo, hay países que salieron muy afectados. Ahora, y eso es lo que probablemente él quisiera decir, digamos. Ahora, pero lo que se dice es una cosa completamente distinta. ¿Cómo se explica o sea, Römer se equivocó en términos de no entender los alcances que tenía el plantear una discusión como esa? ¿O hay una discusión y hay política interna en el Banco Mundial y hay gente que opina distinto? Y aquí lo que vimos fue un episodio de una visión distinta respecto a qué es lo que hay que mirar en los países y qué es relevante, e inclusive una discusión sobre modelos y sistemas económicos. A ver, el Doing Business, dijimos, es el informe más leído, que tiene más bajadas desde la página del banco. Es el informe que ciertamente genera mayor discusión dentro del banco, porque ningún país quiere salir mal evaluado. A todos nos gusta que nos evalúen bien. Entonces hay países que ciertamente, digamos, les genera cierto grado de incomodidad este informe que hace un ranking del ambiente de negocio de los distintos países. En ese sentido, ¿ya?, ciertamente uno siempre está escuchando países que tratan de ver cómo pueden mejorar en ese ranking. Hay una competencia sana y lo bueno de este informe es que pone una presión sana para que los países mejoren. No deja de existir controversia y debate, ¿ya?, pero es una herramienta que ha demostrado que en los últimos 15 años se han generado más de 3.800 reformas en países en todo el mundo para mejorar los ambientes de negocio, ¿no? O sea, pero en el fondo tú no podrías descartar de que finalmente lo que haya sea una pugna respecto a qué debe medir el Doing Business, y en ese sentido Römer pensar que tiene que medir cosas distintas que lo que se está viendo hoy día. Sí, eso es interesante porque una institución formada por personas, por muy técnica que sea, es una institución donde siempre hay corazón y siempre va a haber una pugna, si se quiere, ideológica, de mirada de modelo, de mirada de forma de avanzar, de mirar la vida, el desarrollo, la economía. Y hay algunos que creen efectivamente que el Banco Mundial está muy cargado ideológicamente a un lado, que tiene un sesgo ideológico. Pero eso es totalmente distinto a este episodio, Ricardo, porque aquí lo que se acusa es que hubo una manipulación para afectar a Chile. Es distinto que alguien diga, mira, hay una manipulación, que habría que verlo más de fondo, para manipular cierto tipo de gobierno, otro tipo de políticas. Aquí no, es para un país, esa fue la acusación. O sea, cuando leemos la entrevista de Römer en el Wall Street Journal, en ese sentido es gravísimo. Es gravísimo y es de una pretensión sin fundamento. O sea, que Chile pueda influir o que chilenos puedan influir en la elaboración del Doing Business de manera mañosa para lograr perjudicar, ¿ya?, el ranking durante el gobierno de la presidenta Bachelet, realmente es algo fuera de cualquier realidad, ¿ya? Aquí hay un equipo de 40 profesionales en el banco a cargo de este informe. Yo creo que es una falta de respeto, ¿ya?, contra toda esa gente que trabaja. Es una falta de respeto respecto del directorio del banco, es una falta de respeto respecto de mi persona y de cualquier otra persona que hayamos participado y colaborado en la discusión de las reformas metodológicas que se le hicieron al informe Doing Business, ¿ya? Ninguno de nosotros tiene la capacidad de poder influir respecto de qué es lo que se va a hacer. Este fue un trabajo colectivo de cientos de personas, un directorio de un banco, ¿ya?, con gente de primer nivel, donde participan más de 300 personas en el directorio y todos mirando este informe. Entonces, plantear de aquí que haya existido una confabulación para afectar el ranking de un país es algo absolutamente fuera de cualquier racionalidad y fuera de cualquier realidad. Vamos, Ricardo Ranieri, tú que conociste el Banco Mundial y estuviste en un cargo importante ahí,
¿Cómo puede pasar ese absurdo que tú acabas de narrar con un tipo que es particularmente reconocido por sus capacidades como Paul Romer? Porque estamos hablando no de un estudiante en práctica, estamos hablando del economista jefe superstar de ahí. No, es un economista superstar, yo conozco muy bien el trabajo de Romer. ¿Cómo llega a producirse ese Romer problema? fue alumno de Robert Lucas en Chicago, premio Nobel de Economía. Yo fui alumno de Edward Prescott en Minnesota, y también fue premio Nobel de Economía. Yo soy más joven que Romer y desde esa perspectiva me tocó leer el trabajo de Romer cuando yo era estudiante, y ciertamente hizo contribuciones muy interesantes y muy importantes a todo lo que es la teoría del crecimiento económico, todo lo que es los modelos de crecimiento endógenos, algo que es tremendamente reconocido. Sí. Pero eso es un tema. Otro tema distinto es cómo él se ha desempeñado en su rol de economista jefe en el Grupo, ¿no? Banco Mundial. Yo entiendo que es tremendamente cuestionado. Yo he leído artículos de prensa donde aparentemente a él se le habrían reducido, ¿ya? Sus roles como economista jefe. Yo entiendo, y lo que he leído es que aparentemente ya no está a cargo del Departamento de Desarrollo Económico, DEC, Development Economics, y hay otra persona que está dirigiendo ese departamento, y el rol fundamental del Chief Economist del Banco Mundial es justamente dirigir DEC, es ser el líder del equipo de investigación del Banco Mundial, y yo entiendo que hay otra persona que está liderando ese equipo. El que le hayan ido quitando dentro del Banco Mundial por rencillas, por lo que fuere, cuotas de poder o de influencia, ¿podría explicar que esté pasando cuentas internas y que Chile haya pagado el pato? Porque estas cosas a veces son mucho más mezquinas y más humanas de lo que uno imagina. Bueno, habría que ver qué es lo que está haciendo con su tiempo, con quién está conversando adentro y con quién está conversando afuera. O sea, a mí me preocupa, digamos, cómo él llega a generarse esta idea de que eventualmente pudo existir una manipulación. Yo lo encuentro absolutamente aberrante. La declaración que él hizo al Wall Street Journal es una falta de respeto, ¿ya?, para el Banco Mundial, para la gente que trabaja en ese informe. Es una falta de respeto el haber generado, digamos, haber señalado a Augusto López Claro, digamos, como alguien que eventualmente podría haber estado detrás de esta confabulación, ¿ya?, que era la persona que estuvo por muchos años a cargo del Doing Business, ¿ya? Es una falta de respeto generar la conmoción que se generó en Chile, ¿ya?, donde mucha gente salió aquí dando a entender de que efectivamente, o haciéndose parte de la acusación de Romer de que habría habido una confabulación internacional, digamos, para afectar el ranking durante el gobierno del presidente Bachelet. Yo lo encuentro realmente descabellado lo que hemos escuchado de parte de Paul Romer, las cartas que ha emitido el banco, la carta que sacó el día sábado, como también la carta que le enviaron al ministro Izaguirre en un lenguaje de Banco Mundial. Ciertamente es una quitada de piso del 100%. El staff del banco está realmente dolido y molesto con esto, ¿ya? Y yo creo que le puede costar la carrera y yo creo que aquí el Banco Mundial tiene que dar más señales respecto de qué es lo que va a pasar con el señor Romer. O sea, yo creo que esto no es solo un tema de disculpa, porque lo que él dijo no fue una conversación de pasillo. No. Él se fue al Wall Street Journal y hizo una declaración de ese calibre sin haberla conversado con ninguno de sus jefes dentro del banco. O sea, y las respuestas que él da posteriormente, cuando nosotros miramos su respuesta del día sábado, donde trata de reafirmar lo que él había dicho, más la respuesta del día de ayer, donde se disculpa de que no quiso decir lo que dijo, esas respuestas están en su blog personal, no están en el blog de Paul Romer del Banco Mundial. Lo cual también hay que entender lo que en el Banco Mundial le dijeron: usted no escribe ninguna cosa más en el blog del banco. ¿Se puede explicar en un par de minutos, que es todo lo que tenemos lamentablemente, cuáles son las diferencias metodológicas que, comillas, afectaron a Chile? A ver, yo creo que las diferencias metodológicas están explicadas, por ejemplo, en el Doing Business del año 2016, donde se amplían, ¿ya?, lo que es el cómo se considera temas relacionados con el pago de impuestos, ¿ya?, donde se amplía la evaluación que se hace de tener acceso a energía eléctrica, donde se amplían criterios respecto de acceso a crédito, ¿ya?,
la protección a los inversionistas minoritarios, la resolución de las insolvencias, el registro de la propiedad y lo que llamamos el rule of law, enforcing contract, o sea que se puedan cumplir el los imperio de la ley. El imperio Ahora, de la ley. respecto del ranking de Chile, tenemos que recordar que el año 2014 en Chile hubo una reforma tributaria bastante significativa, donde se subieron los impuestos corporativos de un 20 a un 27%, ¿ya? Y el Doing Business fue muy claro en señalar de que esa reforma fue negativa, ¿ya? El Doing Business lo que hace es registrar cambios legislativos, cambios normativos y su implementación y cuál es el impacto que eso tiene en el ambiente de negocios, ¿ya? Y Chile históricamente ha realizado reformas que han sido bien evaluadas por el Banco Mundial, bien evaluadas por el Doing Business, y eso ha significado que eventualmente subamos en el ranking si es que nosotros vamos corriendo más rápido que el resto. Y por primera vez en la historia en Chile hemos tenido una reforma que es evaluada negativamente, ¿ya? O sea, la reforma tributaria fue evaluada por el Banco Mundial como que tuvo un impacto negativo en el ambiente de negocio, y eso ciertamente llevó a que Chile retrocediera lugares en el ranking. Ahora, ¿fuimos los únicos que retrocedimos? No, hay otros países. Panamá de alguna manera cayó más lugares en el ranking con los cambios metodológicos. Los cambios metodológicos fueron para bien para el Doing Business, o sea, lo que se buscó es mejorar la métrica, mejorar la herramienta, ¿ya? Y yo creo que se logró, y no hay que tener ninguna duda de que el Doing Business hoy día está midiendo mejor que antes lo que es el ambiente de negocio de los distintos países. Y quiero decir una última palabra, usted me lo permite, por supuesto, respecto de lo que es el Advisory Board, ¿ya? Una de las recomendaciones del panel independiente que fue convocado para hacer recomendaciones de mejoras metodológicas, una de las recomendaciones fue crear un Advisory Board que de alguna manera diera sugerencias respecto de cómo continuar mejorando este informe. Para Chile es un tremendo prestigio, un tremendo privilegio que Felipe Larraín haya sido invitado como uno de los integrantes de ese Advisory Board en un grupo de más de 190 países. Tenemos a un chileno ahí que nos ha representado muy bien. Ese Advisory Board fue citado 2 veces, año 2014, 2015, y con la llegada del nuevo Chief Economist, Paul Romer, ¿ya? Lamentablemente ese Advisory Board no fue convocado nuevamente, ¿ya? Entonces, de ahí a que se generen sombras de dudas respecto de la integridad de las personas, realmente ha sido una cosa de locos. Ha sido de locos, y yo creo, digamos, que el banco aquí va a tener que tomar acciones adicionales respecto de este comentario de Paul Romer, que no fue un comentario de pasillo, sino que fue un comentario donde él fue al Wall Street Journal, un diario tremendamente influyente, para decir lo que dijo. Sí, el prestigio del Banco Mundial quedó en entredicho y hay que hacer algo rápido para... Están tremendamente dolidos. La gente adentro está tremendamente dolida porque ciertamente se ven ellos también afectados en términos de lo que es su integridad. Muchas gracias, Ricardo Reneri. Ricardo Reneri, gracias. Bueno, en todo caso, el tono en la carta respuesta al ministro de Seguridad del Banco Mundial, como decía Ricardo Reneri, muy en tono Banco Mundial, pero una carta dura. Es una carta muy dura. Es una carta muy dura. Incluso, o sea, dura consigo mismo, pero dura también con la interpretación de la